Portugal había dado las ordenações en Portugal, Filipinas, y que era la nueva recopilación en España, ese mismo cuerpo legal. Y en Portugal y en Brasil, esas ordenanzas de Felipe II habían subsistido en vigencia hasta mediados del siglo XIX, 1860, que es cuando las renueva y las recopila y las reúne Teixeira de Freitas, Augusto Teixeira de Freitas. Y allí le encargan confeccionar el código. Y allí Freitas, que era un investigador minucioso, advierte, dice, yo dejé de lado, como lo hacían los romanos, el legislar en la consolidación los hechos y actos jurídicos. Y tomando la idea cuya simiente estaba en el derecho alemán, en el derecho germano, tanto en el Landrecht como en Savigny, elabora como portada inicial de su esbozo, de su proyecto de código, un libro introductorio al que denomina Parte General, donde hay 3 grandes secciones dedicadas al estudio de las personas, al estudio de las cosas, cosa que no era novedad, pero la novedad era al estudio de los hechos y de los actos jurídicos. Esto es en un terreno prelegislativo porque el proyecto de Freitas no llegó a concretarse lamentablemente en código. ¿Por qué? A Freitas en Brasil algunos lo tildaron de loco. En realidad eso lo hicieron quienes no eran amigos porque Freitas era un hombre ácido a veces en las discusiones y se había granjeado a lo largo de su vida algunas enemistades permanentes. Llega 1867 y cuando él ya tiene casi todo el proyecto del Código Civil elaborado, en su investigación ha avanzado un paso más y ha llegado a la conclusión de que algo realmente moderno en ese momento es desgajar la teoría de la relación jurídica, eso que había llamado parte general, y colocarla en un libro aparte, en un primer libro general que tenía como destino no solo el derecho civil, sino todo el derecho. Y luego, en otro libro, en la parte que regulaba el derecho privado, reunir todo el derecho privado, tanto el civil como el comercial, por considerar que no había ninguna razón ontológica para separar la legislación civil de la legislación comercial. Eso lo expone en carta dirigida al Ministerio de Justicia en 1867, donde él les pide cambiar el plan de la obra que estaba realizando y en la cual llevaba varios años de trabajo. Resulta que en ese momento el ministro de Justicia no era amigo de Freitas. Había tenido muchos años antes unas diferencias y aprovecha él y su sucesor, aprovechan la circunstancia que dice, si no me permite el gobierno hacer este cambio, yo no puedo seguir con la obra porque mi convicción científica me dice que para dar un gran código hay que dar estos 2 pasos. Freitas era, yo he dicho, anacrónico. Anacrónico y fuera de tiempo, no es solamente atrasado. Anacrónico también es el que se adelanta demasiado. Y era demasiado, estaba su pensamiento demasiado adelante para la época en que vivía. Entonces el gobierno de Brasil, el ministro, le dicen aceptamos su dimisión. Y queda concluido el trabajo de Freitas sin que pudiera completarse. Y él les decía, si ya está todo el trabajo de ese libro introductorio general hecho en lo que yo trabajé con el nombre de parte general, porque todo el estudio de las relaciones jurídicas lo he hecho allí, o sea que no me faltaría tanto, pero prescinden de él y Brasil se queda sin código hasta 1917, cuando Clovis Bevilacqua dé un código a Brasil. Yo señalo esto por la gran anticipación de pensamiento y porque esa idea que viene impulsando a Freitas y a
la doctrina germánica va a concretarse en Alemania con una parte general, pero va a concretarse en Argentina de otra manera. Vélez Sarsfield fue un gran admirador de Freitas. Se carteó con él, intercambió correspondencia de la cual se encuentran todavía algunas piezas de Freitas en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con los manuscritos del Código Civil. Se exhiben cartas de Freitas a Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, cuando encara por encargo del gobierno a comienzos de la década del 60 del siglo XIX, la elaboración del código, dice: lo que más trabajo me significó a mí para preparar un código civil fue la elección del método que debía presidir la obra y que iba a influir en el plan de materias. Y esto lo he encontrado en Freitas. Y ese método va a ser el que inspira toda la obra de Vélez, que se basa principalmente en la distinción entre los derechos personales y los derechos reales. Pero además, cuando ya llega a redactar las cosas, dice: pero a veces el legislador puede apartarse un poco y yo no voy a seguir totalmente las ideas de Freitas, no voy a incluir un libro de parte general, sino que cada uno de los elementos los voy a colocar en mi código lo más cercano posible a la parte de práctica en que deben estar. Y voy a colocar las personas, los derechos personales en el libro primero, cerca de los derechos personales en el derecho de familia. Y voy a colocar el objeto del derecho cerca de los derechos reales, al comenzar los derechos reales. Y voy a colocar, vean ustedes, primer código que legisla sobre los hechos, primer código civil, porque el Landrecht prusiano no era un código civil sino territorial. El primer código civil que legisla sobre los hechos y actos jurídicos de manera sistemática es el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, y los coloca entre las obligaciones y los contratos en el libro segundo del Código, lo más cerca del lugar donde están las causas generadoras principales, que van a ser los contratos. Esto es una de las grandes conquistas legislativas, porque antes de que el Código alemán cree en su parte general una sección destinada a los hechos y actos jurídicos, los hechos y actos jurídicos están legislados en una sección en el Código Civil argentino, siguiendo el pensamiento prelegislativo de Freitas. Estas son cosas que deben tenerse en cuenta. Después que aparece el Código Civil alemán, se ha hablado mucho y se ha discutido sobre la conveniencia o no de que los códigos tuviesen una parte general. Y en los códigos europeos, algunos discutieron esto. Hay un trabajo de Ionesco, y hasta en la propia Alemania trataron de dar una nueva legislación que diese preeminencia a los libros preliminares por sobre la parte general, cosa que no se plasmó. Y en Europa, y aún fuera de Europa, vamos a ver cómo los códigos más modernos fueron tomando el carril o la vía de preceder el código con un libro al que denominaban de parte general, y que en realidad estaba destinado a tratar la totalidad de la relación jurídica. Esto pasa en los países socialistas, en Polonia, en Checoslovaquia, pasa en China, pero en los países de la Europa occidental capitalista también, porque tenemos uno de los códigos más modernos, casi el último de los, casi el último, porque luego el código holandés llega posteriormente, pero que es el Código de Portugal. Y el Código de Portugal sí legisla sobre parte general. Todos esos códigos han tomado la idea germánica de que era menester tener reunidas en un libro la regulación de los elementos esenciales de cualquier relación jurídica, aunque
el libro estuviese en el Código Civil y se hablase de esto como parte general del Código Civil. Brasil, cuando codifica, no sigue los pasos del Código Alemán, que era muy reciente, sino que sigue los pasos de Freitas. Si se toma el índice de la parte general del Código Civil brasileño del 17, vamos a ver que está tomando el modelo de lo que era el esbozo de Freitas. Y en América no hubo otras codificaciones importantes con posterioridad en las que pudiera reflejarse esta necesidad de una parte general, pero la necesidad ineludible en el campo de la enseñanza se dio, y en casi todas las universidades americanas, aunque sus códigos no contuviesen sistematizados los elementos de la relación jurídica en un libro llamado de parte general, la enseñanza del derecho civil se abría para los alumnos con un curso destinado a la parte general, que era en realidad un curso destinado a los elementos de la relación jurídica. Yo esto, y la importancia que esto tenía, lo alcancé a vislumbrar cuando comencé a estudiar parte general, no en la licenciatura, sino para poder dar mis clases de parte general en la Universidad Nacional. En América, paso importante había sido el que el Código Civil argentino incluyese una legislación sobre los hechos y actos jurídicos. Circunstancia poco conocida por los juristas europeos, que muchas veces no miran más allá de cada uno de lo que se hace en su propio país. Me tocó hablar una vez en la primera clase, en la clase inaugural de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaba de catedrático y me había invitado Luis Díez Picasso. Entonces, como clase inaugural del curso, yo hablé de la teoría de la relación jurídica hace ya de esto unos 20 años. Y mi buen amigo don Luis Díez Picasso, actual presidente de la Real Academia Española de Jurisprudencia, hasta ese momento no tenía noticias de que había un código americano, salvo el de Brasil, que consideraban que había tomado la parte general del derecho alemán, lo que no es real, les insisto, que legislara sobre los hechos y actos jurídicos. El camino ese que Brasil lo hace en la parte general y Argentina en la sección segunda de su libro segundo en el Código, va a ser seguido por otra codificación americana, que es la codificación peruana del año 36, no la última del 84, que va a tomar el mismo camino, pero se abre la idea y lo discuten en la comisión, y uno puede ver cómo los juristas que, especialmente la Echea y Sof y Muro, que eran integrantes de la comisión peruana que elaboró el Código de 1936, dicen que es conveniente seguir el camino de los códigos de Brasil y de Argentina, incluyendo una legislación sistematizada de los hechos y actos jurídicos que completa de esta forma el estudio de los elementos de la relación jurídica y no los reduce al sujeto y al objeto de los derechos. En Argentina, no solo se impone la enseñanza de la parte general en todas sus universidades, sino que todos los proyectos de reforma que se van sucediendo a partir del año 32, cuando el anteproyecto de Bibiloni, el proyecto del 36, el anteproyecto del 54, el proyecto del 98 y el proyecto del 2012, todos aquellos proyectos que han procurado hacer una renovación completa de la arquitectura del código, van a abrirse con una parte general dedicada a la teoría de la relación jurídica y de sus elementos. A veces, quizá yo he criticado, por ejemplo, en el proyecto del 98, en esa parte general no se habla
del objeto de los derechos, sino que se habla de la propiedad, minimizando lo que es el objeto de la relación jurídica. Porque el objeto de la relación jurídica no se da solamente en los derechos reales en la propiedad. Hay una cantidad de relaciones jurídicas que son extrapatrimoniales, que también tienen objeto, aparte de las relaciones jurídicas de derecho público, donde no es la propiedad, pero en ninguna relación jurídica falta un objeto y no se reduce el objeto a la propiedad de las cosas. Esta evolución legislativa a mí me ha llamado la atención en un punto cúlmine, diríamos, de hace 25 años. El último código americano del siglo XX ha sido el Código Civil de Cuba. El Código Civil de Cuba ha entrado en vigencia hace 25 años, se terminó su redacción hace 26, se aprobó hace 26 años y entró en vigencia hace un cuarto de siglo. El Código Civil cubano tiene una particularidad. Dentro de su brevedad, una particularidad muy interesante. Se abre con un primer libro al que no denominan de parte general. Lo denominan la relación jurídica. Ha captado la esencia de lo que realmente pretende la parte general. Yo quedé deslumbrado cuando me puse a ver el Código Civil cubano por decir cómo este código último del siglo XX ha llegado a titular a esto con mucha mayor precisión, aunque lo incluye en un código civil, llamarlo la relación jurídica, es decir, extiende su campo a todo el derecho. Y pensaba, ¿dónde está el antecedente? Quienes investigamos estamos siempre a medias. Nos faltan fuentes, nos faltan datos. Yo creí en un primer momento que podía haber tenido como antecedente este avance del Código cubano en el Código portugués del 67, que tiene un libro de parte general, pero que lo divide en dos secciones, y al segundo lo titula Relación Jurídica, cosa que es un acierto, antes de estudiar los distintos elementos. Pero la gran sorpresa mía es haber encontrado en algún autor cubano no solo el hecho de que en la Universidad de La Habana se enseñaba parte general antes de la Revolución Socialista, que se suprimió la enseñanza de la relación jurídica en el momento de la Revolución Socialista, pero se reimplantó luego por influencia de Tirso Clemente Díaz, que era, diríamos, un enamorado de la enseñanza de la parte general, sino que ha habido en Cuba dos proyectos de Código Civil anteriores a la Revolución Socialista. Ustedes saben que Cuba alcanzó a tener en vigencia el Código Civil español antes de su emancipación. Cuba se emancipa después de la guerra entre España y Estados Unidos, es decir, después del año 2000, y cuando se produce la guerra, Cuba tenía en vigencia el Código Español del 89. Las fuerzas de ocupación norteamericanas deciden mantener como una necesidad de continuación en la vida jurídica el Código Español. Y cuando se independiza Cuba, poco después, se mantiene plenamente en vigencia el Código Civil Español. O sea que hasta muchos años después de la Revolución Socialista, el Código Civil Español estuvo en vigencia en Cuba con pequeñas modificaciones en la primera etapa, con modificaciones mayores por el hecho de los cambios en el régimen de propiedad por vía constitucional en la etapa socialista. Pero hubo, antes del gobierno socialista, dos proyectos de código, de dos juristas, uno allá por el año 20, no recuerdo de memoria, discúlpenme que en esto el nombre del autor del proyecto,
de ese primer proyecto, está en el trabajo que he enviado, pero no. Y un segundo proyecto de un nombre que a ustedes les debe resultar conocido, Bustamante y Sirven. Y les debe resultar conocido no por ese proyecto de Código Civil elaborado para Cuba, sino por el proyecto de Derecho Internacional Privado de Bustamante y Sirven, que ha tenido tanta difusión. Y yo lo único que he podido ver someramente es el índice de esos dos proyectos de código que no los he podido conseguir todavía, espero alguna vez conseguirlos, para poder estudiarlos más. En los dos proyectos, el libro primero se titula Relación Jurídica, es decir, que la elección de denominación de relación jurídica abarcadora y no de parte general del derecho civil, en Cuba no es del código de hace 25 años, sino que tiene un de sus raíces en los dos proyectos anteriores de reforma que pretendían reemplazar íntegramente el Código Civil español. Señores, yo veo que he hablado demasiado. Sé que hay internamente, entre quienes dirigen la facultad, una pequeña discusión respecto al tiempo que debe ocuparse en este tipo de exposiciones. Que alguien como el señor decano pretende que no sea más de 20 minutos, y yo me he excedido. O que alguien como el señor del vicedecano pretendería que hasta pueda excederse la hora. No he llegado a eso. Pero creo que el público merece que les dispense de tener que escucharme más, y doy con esto por concluida la exposición, que dejo por escrito a disposición de ustedes, porque se las he enviado a Alejandro, con los distintos detalles, que hubiera sido un poco tedioso se los leyera a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Moisés Despanés, por su clase magistral. A continuación procederemos a la entrega de las certificaciones de la Diplomatura en Derecho de Familia. Entrega los diplomas la doctora Graciela Medina. Invitamos a subir al profesor González Magaña también a entregar los diplomas. Llamamos al estrado a María Silvana Caravalho, Silvia Celurso, Verónica Díaz y María Derli. A continuación suben Andrea Fernández, Patricia Fonseca, Eduardo González y Celia Iliobre.
Llamamos a Jorgelina Pacheco, María Rubio, Denise Toperberg y Liliana Vila.